manierismo, un arte que estuvo entre medias de dos artes, como fue el arte renacentista y el arte del barroco. Un arte que fue más o menos durante un periodo de crisis del Renacimiento. Así que voy a comenzar hablando en qué consiste el manierismo. El manierismo. Hasta hace muy poco tiempo el manierismo no era considerado como estilo artístico, sino una evolución decadente del arte renacentista, que dio lugar al barroco. El término manierista nació con un sentido profundamente peyorativo. Manieristas fueron llamados a los pintores y escultores que imitaron la maniera de Rafael o de Miguel Ángel. Continúo hablando del manierismo. En la actualidad se considera que el manierismo no es una simple imitación de estos artistas, sino un estilo cultural y artístico profundamente intelectualista y refinado, que se enfrenta al equilibrio, a la perfección del Renacimiento clásico, y que tiene un carácter más internacional que el Renacimiento. Según esto, el manierismo sería un estilo de crisis, lo que nos llevaría a considerarlo iniciado en una época muy temprana, en la primera mitad del siglo XVI, que acabó desapareciendo o incluso se fusionó con la siguiente cultura, que fue el barroco, que se desarrolló durante el siglo XVII. Ahora voy a hablar de algunas figuras más importantes y llevar a cabo una biografía, y voy a hablar también del Greco, con algunas de sus obras. Artistas y literatos del manierismo. En cuanto a la literatura y al arte, destacaron varias figuras dentro del manierismo. En literatura destacaron dos figuras importantes, como fueron Cervantes y Shakespeare. En el arte destacaron figuras de la arquitectura, que fueron discípulos de Miguel Ángel, como Vignola y Palladio. Y una de las figuras más destacadas fue el pintor manierista, el veronés, llamado el Greco, una de las principales figuras de la pintura española. Ahora voy a hablar de Vignola y Palladio y después del pintor el Greco. Jacopo Barocci de Vignola nació el 1 de octubre de 1507 en Vignola, en Italia. Fue un destacado arquitecto y tratadista del Renacimiento italiano. Fue pintor y teórico de la arquitectura. Murió el 7 de julio de 1573 en Roma, en Italia. Fue el autor de la obra Las 5 órdenes de la arquitectura. Definió las 5 órdenes clásicas: dórico, jónico, corintio, toscano, y la fusión entre el jónico y el corintio, y las colocó en la base de toda la arquitectura verdadera. Viturbio empleó las 4 reglas de las órdenes en tiempos de Augusto, que eran dórico, jónico, corintio, toscano, y lo que hizo Vignola fue unir otra más en esa unificación entre jónico y corintio. Continúo hablando ahora de Palladio. Andrea di Petro de la Góndola, más conocido como Andrea Palladio, nació el 30 de noviembre de 1508 en Padua, en Italia. Fue arquitecto italiano de la República de Venecia, trabajó en la ciudad de Vicenza y sus alrededores, y también trabajó en la misma Venecia. Murió el 19 de agosto de 1580 en Vicenza, en Italia. Ahora voy a hablar del Greco. Dominicos Theotokopoulos, más conocido como el Greco, que nació el 1 de octubre de 1541 en Heraklios, en Creta, que se encuentra en Grecia, y murió el 7 de abril de 1614 en Toledo. Fue pintor del final del Renacimiento, que desarrolló un estilo muy personal en sus obras de madurez. Desde muy joven se trasladó a Venecia. Allí estudió con Tiziano y se le empezó a llamar el Greco. En 1577 se instaló en Toledo. Pintó 2 obras para el monarca Felipe II, al monarca no le gustaron, y ya
no recibió ningún encargo más por parte del monarca español. En contacto con el ambiente religioso de España y con la obra de los artistas castellanos, su estilo evolucionó. De Venecia conservó el extraordinario sentido del color, mientras que sus personajes se iban desmaterializando y se alargaron hasta parecer desproporcionados, al mismo tiempo que alcanzó una extraordinaria fuerza expresiva. Ahora voy a hablar de 4 obras del Greco, así que continúo hablando del Greco. Obras del Greco. Las principales obras que destacaron del Greco. La primera, el expolio, Cristo despojado de sus vestiduras por sus verdugos, fechado entre 1577 y 1579. Fue de las primeras obras que realizó el Greco. El entierro del conde Orgaz representa el milagro que sucedió durante el enterramiento de don Gonzalo Ruiz de Toledo, el conde de Orgaz, fechado entre 1586 y 1588. Continúo hablando de 2 obras más del Greco. Vista y plano de Toledo. Difunde la nueva imagen de la ciudad de Toledo. Se encuentra fechado entre 1608 y 1614. Y la obra El caballero de la mano en el pecho es una representación del hidalgo castellano del siglo XVI, fechado entre 1578 y 1580. Con esto finalizo. Decir que tengo grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.